hacer a tiempo para poder continuar con la otra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Greensoft. Muy interesante todo lo que nos comentas y en la parte final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas si es que nos da tiempo, tanto de las personas que nos acompañan aquí de manera presencial, así como ustedes que nos están viendo desde la computadora de su oficina. Entonces, si nos pueden ir pasando las preguntas, las vamos a ir gestionando aquí y si el tiempo nos da, las podemos contestar en la parte final. Bueno, nuestro tercer speaker es Joel Sotomayor, que es el CEO de Transport Genie, de esta empresa canadiense que les comentaba hace un momento, y que nos va a platicar sobre el tema de AgTech en Canadá, Vision, a Canadian Perspective. Él va a hablar en inglés y ahorita lo voy a presentar brevemente en inglés también. Así es que, bueno, pues cualquier duda o comentario, pregunta que tengan, al final de su presentación las vamos viendo. Y regresaré yo con ustedes precisamente para el cierre, los comentarios finales, ver las preguntas que tenemos y dar los últimos comentarios. Bueno, pues, Joel, thank you very much for being connected. I do hope you are already there. Well, we have been talking. So yes. The floor is yours. Please go ahead, Joel, and anything you may need, we are here. Thank you. Go ahead. Thank you. Thank you, Antonio, for having me present today. Quickly, I just wanted to go over the Canadian perspective of ag tech in 2021 and beyond. Next slide, Matt. So I just wanted to quickly give a background of myself. I'm a Canadian agri-tech serial entrepreneur. I've won the Innovation Award from OMAFRA, which is the province of Ontario. I have 3 trademarks and then 2 other patent pending applications. We have 3 patents and 2 trademarks, and we've been in business for almost 20 years in IT, developing hardware and software solutions. Next slide. So this is the agenda that I wanted to go over today. One of it is, the first point is about a growing population in Canada, what we're doing post-COVID-19, and the threats of future pandemic and what the government of Canada is now preparing for. The social economic conditions of ESG, which has become a predominant important issue with Canadians and with tech companies also in this space. The amount of sensors that are growing and proliferating in Canada, and then how data and economies can lead to new opportunities and empower people who didn't really find value in their data. So next slide. I'll first start off with, if we can continue to the next one. Yes, the COVID-19 implications. Right now, the pandemic has caused lots of problems, like in Mexico and also in Canada and the rest of the world. And many people have moved away from being in large cities and moved to the countryside. The main problem with this is that a lot of our farmland is now being developed for housing rather than agriculture. So the remaining land is getting less and less. So there's been increased pressures for farmers to produce higher yields. And this is where technology, tech companies in Mexico, in Canada, in the US, should all try to work together in order to feed a growing population with less land. There's also a big need for soil health. So we have to worry not about just current yields, but how our land
can be improved and sustained for future production. Next slide. ESG, so it's called, it stands for Environment, Social, and Governance. This is a really big issue in Canada. There's been pressure from large organizations to not just worry about profits, but also start to worry about the environment and how we take care of that environment. Last night, Canada had a federal election, and the Liberal government was re-elected for a third term, and they are really big into the green energy program. So within the next couple of years, there'll also be more funding for green initiatives. And I think this is a big opportunity for companies, ag tech companies in Mexico. If you have great ideas, I would encourage you to meet other Canadian companies so we can collaborate together. The next section here that I'd like to talk about is traceability and provenance. That is now becoming a more important issue, especially with Canadian and American consumers. They want to know where the fruit came from and all of the touch points during this process. So the supply chain has to be now transparent, and also it should be resilient, because what happened with COVID-19 was there's now a shortage of some food, which leads to higher prices in Canada. In Ontario, we only had a few places where we were able to slaughter animals for human consumption, and that is now leading to a spike in the price of food. So now the governments, the provincial and the federal governments, are now allocating millions and millions of dollars to build more processing facilities. And the last point is accountability. And that's become important as well, because they want a diverse agriculture economy and company. So having women in charge and visible minorities in charge or have positions of power are becoming more and more important and are now becoming the norm. So this is a very good thing for Canada. Next slide, please. The proliferation of sensors is becoming more and more important. We have now companies that ask us to put sensors on our farms or in our trailers to monitor various conditions. And this has led to a lot of data being produced. And now with artificial intelligence and machine learning techniques, these data points are being used to create decision support tools. So on the very left, I've got sensors. When you add machine learning and data science and robotics, these are all tied in together in order to make better decisions. And this is now the norm, and it's going to be the future of food production anywhere in the world. You need to be able to connect data together and try and find new insights onto that data. Next slide, please. The ability also to add genomics, so gene information, with improving growing conditions and having resilient fields, allowing for a better distribution and more resilient supply chains. These three factors, along with biosecurity, has become top of conversation in all companies related to ag tech, especially in Canada, because we know that our population is growing, but the spaces where we used to grow food is shrinking. So all these four factors have to be added together and improved upon. Next slide. The next couple of slides, I want to talk about data and monetization. Right now,
the companies that produce the sensors are often in control of this data. We think that this ideology has to change, and that consumers and people who buy sensors can use this data and sell this data to other companies. We are planning to build a new service offering where we are helping people and companies sell their data through a marketplace. And then the next slide, Matt. This new product is a new opportunity that we've created called Empowered, and we act as data brokers. So if there are companies on the call today, if you are interested in hearing more about how we can help connect data and help you monetize this data, we'd like to get in touch with you. We've added our email there, hello@empowered.io. And we'll also be having an online conference in a few weeks. And we'd like to invite everybody on the call for that conference, because we feel like there's a lot of synergies between Mexican producers and ag tech companies. And we'd like to help you increase your revenues and create a brand new revenue channel. Thank you, and I'll send the mic back to Antonio. Right, thank you. Thank you very much, Joel, for your presentation. Very good and positive thinking in terms of the data monetization. I think is great, because small companies are allowed to participate in that process without being a big player, and get good results and good benefits from being part of that monetization process. And the Empower, well, also is an invitation for all companies who would like to know more about this data, and they will be having a conference in the weeks to come. All right, so thank you very much, Joel, again. We're having like 10 minutes. We have some few comments to make, and let's see if we have some questions. There's some questions there, so we can ask. And if that is the case, Joel, we will let you know. En lo que llegan algunas preguntas, si es que tenemos más preguntas de audiencia y también de ustedes, vamos a finalizar esta parte. Yo tengo ya un par de preguntas para nuestros speakers también, si nos da tiempo poderlas hacer. Pero bueno, los retos que queremos dejarles a todos ustedes en el tema que hoy nos ocupa de AgTech es precisamente el hecho de qué es lo que viene después de esto. ¿Qué es lo que la industria, qué es lo que la tecnología está haciendo por diferentes industrias, en este caso por la agricultura y la alimentación? Pero cómo podemos, como mexicanos, como jaliscienses, enfatizar aún más y poder generar mayores oportunidades de negocio. Los gobiernos, el gobierno de Jalisco, lógicamente quiere y está apoyando a sus empresas para poderlas incursionar en el mercado internacional, ayudarlas a vincularse con compradores internacionales, generar nuevas oportunidades de negocio, porque la exportación ha sido el mecanismo de más actividad en nuestro país que ha reportado mejores beneficios para las empresas. Si una empresa solamente está en el mercado nacional, bueno, pues tiene buenas oportunidades, tenemos un gran mercado, 127 millones de habitantes, pero si vamos al exterior, esa posibilidad de negocio simplemente se magnifica. ¿En qué cantidad? Pues en el mercado que estemos buscando. Estados Unidos es nuestro principal mercado, 80% de nuestras exportaciones van para allá. ¿Cómo logramos incrementar esa participación? Ahora después de COVID, por ejemplo, ha sido interesante el hecho de que las empresas en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, buscan diversificar fuentes de proveeduría, buscan diversificar de dónde compran los productos, los satisfactores. ¿Por qué?
porque no quieren que les vuelva a pasar lo que sucedió en esta situación de COVID, en donde si solamente dependías de un solo país para la proveeduría, o tus clientes estaban en ese país, y ese país, por alguna razón, la situación económica o la logística o por una pandemia, se rompe la cadena de distribución, pues tienes problemas muy severos que todavía estamos experimentando el día de hoy en muchas industrias. Entonces, la mentalidad del empresario hoy en día es cómo logro diversificar mi fuente de proveeduría, de clientes, etcétera. Entonces, en ese mismo sentido, sé que es complicado, sé que la situación es difícil, pues para la mayoría de las industrias, pero es el momento de salir. Y es por eso que es muy interesante, importante y digno de admiración el esfuerzo que hace el gobierno de Jalisco por ayudar a sus empresas a que salgan y encuentren oportunidades de negocio en el exterior. Entonces, aprovechenlo en la mejor manera y busquen esos contactos, esos vínculos y aprovechen todos los apoyos que les da el gobierno en ese sentido. Entonces, nosotros ya como en la parte de conclusión, ¿cuáles son los retos que vemos en la parte de ACTEC? Pues el gran reto es cómo logramos que la tecnología que estamos desarrollando o lo que hacemos día a día impacte de manera positiva. Ya lo veíamos hace un rato, si somos el 10º productor más importante del mundo de alimentos, deberíamos ser el 10º más importante generador de ACTEC, de tecnología agrícola, y que estuviéramos exportando esa tecnología también para el mundo y ayudando a muchos con esa generación de tecnología. La educación es fundamental. Y cuando digo educación me refiero a toda la parte de capacitación que requiere no solamente el agricultor, sino el productor, que está haciendo también un esfuerzo importante por tener mejores productos en el mercado. El fenómeno de la migración es un fenómeno importante que vemos por todos lados, el impacto que tiene, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. Y esa migración también obedece a que la situación en el campo no es la adecuada. Si tuviéramos mayor tecnología de producción en el campo, muchos de los jóvenes que hoy en día que no quieren estar vinculados con el campo lo estarían haciendo si tuvieran mayor tecnología y fuera también, digámoslo así, fancy, estar trabajando en el sector agrícola con tecnología adecuada. Otro de los temas que también vemos en la parte de retos es el tema de financiamiento. ¿Cómo logramos obtener mejores recursos, mejor financiamiento, más barato, ¿sí? Y compararnos con los mejores del mundo? Siempre dicen, y yo lo comento, cuando hay una comparación de somos el tercero en Latinoamérica o somos el segundo en Latinoamérica, yo digo, debemos ahora pues estarnos comparando con los mejores del mundo. Entonces hablemos de los 5 mejores del mundo y que deberíamos estar en esa clasificación, dentro de los mejores del mundo. Si también cambiamos, digamos, en ese sentido nuestra forma de pensar, es decir, vamos a compararnos con los mejores, subimos en automático el estándar de comparación y por lo tanto necesitamos de esfuerzos mayores para lograr posicionarnos entre los mejores del mundo. E insisto, financiamiento es fundamental porque si no hay un adecuado financiamiento, pues las empresas, ¿cómo pueden crecer ante esas necesidades de crecimiento? A veces una empresa tiene todo para crecer y por la falta de capital es la que lo limita precisamente para poder competir de manera importante con quien sea en el mundo. El tema de control y regulación pues es muy importante también. Eso va muy enfocado al tema de las políticas públicas que ya mencionábamos hace un rato por parte de los gobiernos, pero que es fundamental para regular adecuadamente, controlar y apoyar e incluso incentivar las diferentes industrias. Y el tema de enfermedad y plagas, que también es un tema muy importante, que la tecnología ayuda a paliar esa situación, a tener un mejor control, a tener una adecuada planeación y cuidados previos a, durante y posterior a las enfermedades y plagas. Entonces, esos retos creo que los dejamos ahí como parte de lo que creemos que es importante tener en cuenta, pero lo mejor es cómo hacemos que la tecnología vaya ayudando a estos diferentes retos a hacerlos más eficientes en todo sentido. Si tenemos algunas preguntas, me gustaría pasar ahí. Si no, yo tengo una primera pregunta que quisiera hacer. Pues aquí tenemos. Dice de Nancy para todos, dice, soy docente y me gustaría replicar la información con mis alumnos, mi correo. Bueno, perdón, esa. Ok, quiere hacer algo similar. Con mucho gusto, Nancy. Nos ponemos en contacto contigo. ¿Me podrían compartir la información? Pues eso también lo podemos hacer posteriormente. Dice,
Cuauhtémoc dice, me interesa más información sobre la tecnología que tienen sobre los agaves. Que eso sería interesante. No sé si tuvieras tú algo, posteriormente podríamos dar el vínculo contigo. Jerry, pero bueno, quisiera hacer también una pregunta. Hablaste de algo muy interesante en el tema de lo que han hecho en los últimos 3 años con el concepto que nos mencionabas. Y yo te diría, ¿cuál fue la razón por la cual de empresa de tecnología eliges o brincas o escoges el tema agrícola para la generación de negocios, que son negocios muy interesantes, muy importantes, que van de la mano, pero que esto lo iniciaste con este nuevo concepto hace 3 años, más o menos mencionabas. ¿Nos podrías comentar, en base a tu experiencia, cuáles fueron las razones por las cuales dijiste, ahora le vamos a entrar al tema AgTech? Sí. Claro que sí, José Antonio. La razón fue que el área de innovación, le comentamos que deberíamos de tener un área de especialización, que la empresa de TEC debería de especializarse. Y para eso hicieron una búsqueda, el área se dedicaron un par de semanas en este caso, a buscar y hacer un análisis de las tendencias. Concluyeron que había 3 tendencias. Una, la parte médica, dedicarnos a la parte médica, que tenemos experiencia por algunos expedientes clínicos que ya habíamos realizado y con nuestros clientes que tenemos, como son Bristol y todos ellos. La otra era la parte de automovilística, y la tercera fue agricultura. Hicimos un análisis de esas 3 y la que resultó con tendencia positiva y que se iba duplicando cada vez, en este caso, los requerimientos, en la parte de agricultura. Entonces, la toma de decisión fue básicamente por un análisis que se hizo internamente, y decidimos enfocarnos a la parte de agricultura. Claro, aprovechando todo el know-how que traíamos, como la parte médica, la parte que habíamos creado, en este caso, sistemas administrativos, y aplicar todo este conocimiento en este caso, a la parte de agricultura. Eso fue la decisión. Fue básicamente de 3 opciones que teníamos. La agricultura fue la que, de acuerdo al resultado, fue la más viable. Eso no fue un voladito, básicamente sí fue con un análisis que se hizo internamente. No te vayas, nada más. No, muchas gracias, Gerardo. Y en la parte de una de las preguntas que ahorita nos hacían también es relacionado con la apicultura. ¿En esa parte no has desarrollado algún proyecto con...? En la parte de apicultura, sobre todo, ahí no hemos desarrollado. Hubo una relación con una siembra de sandía. Utilizan bastante la parte de apicultura, y ellos solamente querían tener el control de sus cajones, porque ahí se roban los cajones de las abejas. Entonces, no entramos en ese tema, que era básicamente de seguridad, pero el requerimiento está de que en este sembradío de sandía, tienen muchos cajones de abejas, y ahí se roban las abejas, se van los cajones de abejas, son oro molido para las personas. Entonces, había que tener el control y cómo asegurar. Entonces, en esa parte no proseguimos. Más bien fue la parte de, estuvimos con ellos con la parte de nutrición para la sandía. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. We're going to ask Joel if there's a question related to bees. Do you have any information related to bees technology and how the AgTech could benefit the bee production? Yeah, yes, Antonio. So right now, there are a few companies that I've met in Canada, and they have some technologies about improving bee livestock. So if there's anybody that needs more information, I can connect you to those companies. Can you hear me now, Antonio?
Un problema ahí técnico con nuestro speaker en Canadá. A ver si ahorita se corrige. Sí. Hello, Antonio. Porque si tenemos el know-how de la tecnología y digo, mundialmente somos reconocidos como alguien muy pujantes en lo que es el software y la agricultura, ¿por qué no hemos podido hacer esa sinergia desde tu punto de vista? Porque creemos que es costoso y por eso no nos acercamos, porque no sabemos que la tecnología puede ayudar a nuestra agricultura, ¿por qué? Muchas gracias, Miriam, por tu pregunta. Yo creo que, pues a lo mejor es la combinación de varios factores. Y creo que en la parte en los retos que ahorita decíamos, que dejamos aquí como reflexión para todos, es el hecho de cómo logramos que podamos, basado en lo que ya comentaste, en nuestras capacidades como país de productor de alimentos en el mundo y pues la capacidad que tiene el país de acuerdo a su ecosistema para producir esas cantidades, pues cómo logramos que las empresas que están haciendo tecnología tengan más interés en el sector, en el agro, que además es el sector que en 2050, según los expertos en el mundo, dicen que el país, y escuchen, porque eso es bien importante, en 2050 el país que tenga que sea suficiente su producción de alimentos y que no dependa del exterior para alimentar a su población, va a ser tan importante, escúchenlo bien, tan importante como generar alta tecnología o tecnología de punta. Entonces, si esto lo vemos, 2050 estamos a 30 años, menos de 30 años. Entonces, el país que tenga en 30 años esa capacidad de producir alimentos suficientes y con buen nivel nutricional para su población e incluso pueda exportar, va a ser tan importante como los que están generando alta tecnología en el mundo. Entonces, de ahí la importancia. Yo creo, no es que no haya habido, no le den la importancia. Yo creo que es tan vasto y existen tantas oportunidades en México que a veces a lo mejor nos perdemos en esas oportunidades y no vemos o no le entramos con la capacidad que debiéramos o con la fortaleza que tuviéramos o con los recursos que tenemos para hacer frente a algo que está ahí, que es bien sabido que se tiene que aprovechar al máximo y que sería realmente la diferencia entre, o sea, hacer tecnología es importante, pero si la haces en un sector que es fundamental y líder, como es la alimentación y la agricultura, pues estamos teniendo, digamos, estamos dando un golpe doble, por decirlo de una forma, ¿no? Estamos desarrollando tecnología y estamos también contribuyendo con el mundo para hacer más eficiente la producción, la alimentación y los recursos. Y bueno, parte de ese mensaje y de ese triple hélice de academia, gobierno y empresa es que estamos tocando este tema dentro de la semana de TI en Jalisco, ¿no? Precisamente es cómo mandamos ese mensaje y el gobierno está muy obviamente preocupado de esa situación en el sentido de cómo logramos atraer la atención o incrementar esa atención de las empresas que están haciendo tecnología a un sector tan importante como es la alimentación de México y del mundo. Para quien nos preguntó algo sobre la tecnología para las abejas, sí hay, ya me pasaron aquí, después podemos estar en contacto con ustedes. Sí hay seguramente me pasaron varias información de tecnologías aplicable al tema de abejas, que va desde el cuidado de las abejas, el monitoreo de las mismas, qué es lo que se tiene que hacer precisamente para que la producción sea más adecuada, sea más eficiente. Entonces, seguramente sí, como esas hay muchas más, digamos, aplicaciones y software desarrollado en el tema, así es que sí lo tenemos. Nos dice Joel, dice que no pueden escuchar, dice, I'm trying to answer. Yes, you can tell them that I know some companies who are in the bee production business in Canada. And tell them, o sea, que les diga,
que lo pueden contactar precisamente para que los pueda vincular con estas empresas. Entonces, como les decía, thank you, Joel. Entonces, sí, efectivamente a lo mejor no lo conocemos porque es tan amplio y tan vasto el segmento, pero sí, seguramente hay muchas empresas que están dedicadas a ese tema. Hace rato que comentabas que se robaban el tema de las abejas, ¿no? La miel. Sí, hemos hecho contacto con una empresa canadiense también que tenía tecnología de monitoreo y decía que me acuerdo que le habían pedido precisamente que monitoreara lo que son los lugares donde tienen los apiarios, donde están todas las abejas, precisamente para temas de seguridad y para otras cuestiones. Entonces, monitoreo en tiempo real que les puede ayudar en mucho sentido. Entonces, después nos pondremos en contacto con esta persona que hizo la pregunta. Pues creo que, ¿cómo andamos de tiempo? Creo que ya estamos, ¿verdad? En tiempo. Entonces, pues muchas gracias. Le cedo la palabra a Claudia y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por darse cita a este importante evento. Es una siembra de semilla para el conocimiento y para esa vinculación que necesitamos. Como bien preguntaba Miriam, ¿qué hace falta? Creo que hace falta la voluntad de los actores que hacen posible que algo funcione. El compromiso del gobierno en general, en cualquier orden, y la unión de los actores que hacen posible que algo funcione. Entonces, tenemos todos los elementos. Efectivamente, México es bendecido, no solo Jalisco, todo México, y creo que al menos en Jalisco nos va a tocar hacer la tarea de vincular a los productores, a los desarrolladores de tecnología y a quienes estamos del otro lado, obviamente pues con políticas públicas bien aterrizadas. Entonces, muchas gracias, José Antonio, por el apoyo que siempre le das a Jalisco, por esa entrega tuya y de tu equipo. De verdad lo valoramos muchísimo. Sabemos que fue bien recibida la participación de este día y pues nos honras siempre con este apoyo que nos brindas. Obviamente esto queda abierto para las preguntas y para el apoyo que requieran posteriormente nuestros participantes, sobre todo los que están vía remota. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Damos por terminado este foro, pero sigue la agenda de estos trabajos de esta semana. Muchísimas gracias a los que se dieron cita y esta es tu casa.